Suscríbete. En 1992, la tradicional Copa de Europa pasaba por una enorme cantidad de cambios, tanto a su formato como a su nombre y presentación. Buscando darle un prestigio renovado a la competencia, el tradicional torneo se convirtió en la UEFA Champions League, con la participación de 36 equipos, todos de diferentes países, con una ronda previa, una de 16avos, seguida de una fase de grupos cuyos líderes se enfrentarían en la gran final. El Olympique de Marsella fue el líder del grupo A, y el Milán logró lo mismo en el grupo B. Ambos se enfrentaron en el Estadio Olímpico de Múnich, ganando el conjunto francés por la mínima diferencia, gracias al solitario gol de Basile Boli. El Marsella no pudo defender su título, debido a una sanción que no solo le costó su lugar en esta edición del torneo, también le costó su lugar en la primera división francesa por completo. El formato de la competición ve un pequeño cambio, agregando una ronda semifinal después de la fase de grupos, en la cual el primer lugar del grupo A enfrentaría al segundo lugar del grupo B y viceversa. Había dos claros favoritos en esta Champions, el vistoso y táctico Barcelona de Johan Cruyff y el rocoso, pero efectivo, Milán de Fabio Capello. Ambos equipos cumplieron con las expectativas, eliminando al Porto y al Mónaco respectivamente en las semifinales, para enfrentarse en la gran final en Atenas. El juego tuvo un resultado completamente inesperado, con el equipo italiano arrasando a los culés, ganando el partido 4-0. Una de las ideas que se tenían con el cambio de formato y nombre de la Copa de Europa a Champions League era la de darle oportunidad a los equipos de países modestos, algo que cambiaría tan solo 2 años después de la primera edición del torneo. Con solo 24 equipos, los campeones de las 24 mejores ligas de Europa, pero con una fase de grupos extendida con 16 equipos, así como eliminación directa desde cuartos de final, esta Champions fue una gran vitrina para una generación histórica que se dio desde las fuerzas básicas del Ajax de Ámsterdam, quien derrotó al Hajduk Split croata en cuartos, al Bayern Múnich en semifinales y al Milán en la final para ganar la orejona. Jugadores como Edwin van der Sar, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Mark Overmars y Edgar Davids llevaron a los holandeses a la gloria, ganando en Viena su cuarta Copa de Europa. La histórica generación dorada del Ajax hacía su regreso a la final un año después de su campeonato, enfrentando a la vecchia señora del fútbol italiano. El formato del torneo no sufría cambios entre ediciones por primera vez en su existencia, llevando a dos equipos sorpresivos que disputaron las semifinales, con el Nantes de Francia y el Panathinaikos griego. Ninguno de los dos pasaría a la final, que como mencionamos al principio, la disputaron la Juventus y el Ajax en el Estadio Olímpico de Roma. Esta fue la primera final de Champions decidida en penales, ganando la Juve el derecho de posarse en el trono como el rey de Europa. La Champions League de 1997 continuó con una tendencia que parecía que se volvía maldición, ya que desde 1994 el equipo que ganaba el torneo perdió la final un año después. El Milán ganó en el 94, le dejó el trono al Ajax en el 95 y los holandeses se lo dejaron a la Juventus en el 96. Esta tendencia, como dijimos al principio, siguió en esta nueva edición, cuando la Juve llegó a la final contra el Borussia Dortmund, perdiéndola 3-1. Los alemanes derrotaron al sorpresivo Auxerre en cuartos y al Manchester United en semifinales, con un equipo con pocos nombres, pero mucho talento y una cohesión envidiable. La Champions recibió una enorme expansión para la temporada 97-98, pasando de 24 equipos a 55. Los 46 campeones de los países miembros de la UEFA, el entonces campeón del torneo, el Borussia Dortmund, y por primera vez, los segundos lugares de las 8 mejores ligas de Europa. La fase de grupos también recibió una expansión, con 24 participantes, lo que abrió las puertas a grandes emparejamientos como el que hubo en el grupo B, que incluía tanto al Manchester United como a la Juventus. Los italianos llegaron a su tercera final consecutiva, pero por segunda vez caían en esta instancia, ya que su rival se trataba de un grande histórico en esta competición, el Real Madrid. Jugando el torneo por apenas segunda vez desde su transformación, llegó a Ámsterdam después de derrotar al Bayer Leverkusen en cuartos y al Borussia Dortmund en semifinales. Un solitario gol de Predrag Mijatovic le dio al Madrid su séptima Champions, la primera en 32 años.
La temporada 98-99 de la Champions League vio una de las finales más recordadas en la historia de la competición, cuando el Bayern Múnich y el Manchester United se enfrentaron en el Camp Nou de Barcelona. El United derrotó al Inter de Milán y a la Juventus en la eliminación directa, mientras que los bávaros vencieron al Kaiserslautern y al sorprendente Dinamo de Kiev de Andriy Shevchenko. Habían pasado 91 minutos en el Camp Nou. El Bayern ya se sentía campeón, cuando dos jugadores que ingresaron desde la banca cambiaron el rumbo de la historia para siempre. Teddy Sheringham al 91 y Ole Gunnar Solskjaer al 93 le dieron a los Red Devils su segunda Champions, coronando a la histórica generación del 92. En la temporada 99-2000, la Champions League se expandió todavía más, pasando de 55 a 71 equipos, con los países con mejor coeficiente, Italia, Alemania y España, metiendo a 4 equipos al torneo cada uno. Este nuevo formato agregó una segunda fase de grupos, teniendo la tradicional con 32 equipos y después sorteando de nuevo a los 16 equipos clasificados en nuevos grupos. La gran cantidad de equipos por país dio pie a unas semifinales muy españolas, con 3 de los 4 equipos, Barcelona, Valencia y el Real Madrid, disputando la antesala de la final. Fueron los naranjeros y los merengues los que se vieron las caras en Saint-Denis, ganando el Madrid la octava con un marcador de 3-0. Un año después, 3 de los 4 semifinalistas repetían su lugar en esta etapa, siendo el único equipo que no regresó el Barcelona, con el Leeds United tomando su lugar. También se comenzaba a notar el dominio de las ligas importantes, con 6 de los 8 equipos en cuartos de final siendo o españoles o ingleses. Al final, el Valencia regresó a la final, pero esta vez se mediría ante el Bayern Múnich, que con un inspirado Oliver Kahn en el marco, se llevó el título en la tanda de los penales. El ambicioso proyecto de los Galácticos de Florentino Pérez alcanzaba la más grande de las glorias en la temporada 2001-2002, cuando el Real Madrid vencía en Hampden Park al Bayer Leverkusen, quien cerró una temporada de llameritos con el llamerito más grande de todos. Los fichajes de Luis Figo, Claude Makélélé y Zinedine Zidane fueron todo un éxito para el Real Madrid, en especial el de Zizou, quien coronó el título con uno de los mejores goles de la historia con una espectacular volea. El Real Madrid ganaba de esta forma su 9ª orejona, y aunque los Galácticos continuarían llegando, el equipo merengue tendría que esperar para levantar la 10ª. La Champions League 2002-2003 tuvo un fenómeno parecido al que tuvo la edición de 2 años antes, ya que solamente 2 equipos que clasificaron a los cuartos de final, el Ajax y el Manchester United, no eran de España ni de Italia. 3 españoles y 3 italianos clasificaron a la ronda de eliminación directa, logrando los italianos el boleto a las semifinales también. En esta ronda, la Juventus derrotó al Real Madrid y el Milán venció a su vecino el Inter, regalándonos una final italiana en el Teatro de los Sueños. El título se definió en penales, instancia en la que cerraron la mitad de los cobros, quedando campeón Il Diavolo con un penal del ucraniano Andriy Shevchenko. La Champions League 2003-2004 se trata de la edición del torneo más sorpresiva de todas, ya que los grandes cayeron pronto y se dio una especie de rebelión modesta con equipos que no se acostumbran ver en las rondas finales. La modificación del formato, pasando al que todos conocemos en la actualidad, ayudó a esta marea de sorpresas. En la final no estuvo el Milán, quien cayó con el increíble Deportivo La Coruña en cuartos de final. Tampoco estuvo el Real Madrid, quien perdió con el Mónaco de Ludovic Joly. No estuvo el invencible Arsenal, ni el Valencia, ni el Bayern, ni la Juve. La final del torneo la disputaron el antes mencionado conjunto del Principado y el Porto de José Mourinho, quien comenzaba a hacerse de un nombre como un entrenador de gran calidad. De la mano de Deco, Maniche, Vítor Bahía y Ricardo Carvalho, el Porto se convirtió en el último equipo fuera de las ligas top 5, al menos al día de hoy, en ganar la Champions League. Muy seguramente sabes lo que ocurrió aquella legendaria noche en Estambul, pero si no lo sabes, aquí te daré un pequeño resumen. Se enfrentaban el Liverpool y el Milán por el trono europeo
en un partido del cual se esperaba bastante. Al medio tiempo, un gol de vestidor de Paolo Maldini y un doblete de Hernán Crespo tenían a los rosoneros arriba en el marcador 3-0. Parece un partido definido, pero los muchachos de Rafa Benítez salieron inspirados en el segundo tiempo, marcando Steven Gerrard al 54, Vladimir Smitser al 56 y Xabi Alonso de penal al 60, empatando el marcador en tan solo 6 minutos. El 3-3 fue definitivo, terminando todo en la tanda de penales, en la cual el arquero polaco Jerzy Dudek se vistió de héroe para darle una orejona a los Reds. El Stade de France veía el regreso de un histórico español al más grande escenario en el fútbol europeo, enfrentando a un equipo que buscaba la gloria definitiva para cerrar así una de sus eras más imponentes. El Barcelona se enfrentaba al Arsenal, en un partido que enfrentaba al gran equipo de Ronaldinho y al último suspiro de la era invencible de Thierry Henry y Dennis Bergkamp. La temprana expulsión del portero alemán Jens Lehmann del Arsenal parecía que no afectaba mucho a los Gunners, quienes se encontraban arriba en el marcador por la mínima con 15 minutos por jugarse, cuando el camerunés Samuel Eto'o marcó el empate y 5 minutos después Giuliano Belletti marcó el 2-1. El Barcelona ganaba así su segunda Champions, con Ronaldinho al mando y un joven argentino en la banca. La revancha de Estambul le llegó al Milán tan solo 2 años después, cuando se volvió a topar a Liverpool, esta vez en Atenas. Los Reds habían vencido al campeón Barcelona en los octavos de final, al PSV Eindhoven en cuartos y al Chelsea en semifinales, mientras que los italianos vencieron al Celtic, al Bayern Múnich y al Manchester United, en gran parte gracias a su nueva figura, Ricardo Izexon dos Santos Kaká, quien marcó 10 goles en el torneo. Un doblete de Pippo Inzaghi fue suficiente para que Il Diavolo cobrara venganza y ganara su séptima orejona. Champions League te presento a Cristiano Ronaldo. El portugués se convertirá en un auténtico icono tuyo, haciendo historia, anotando goles y ganando títulos con múltiples equipos por más de 10 años. Cristiano ya había jugado algunas ediciones del torneo, pero fue en esta, la 2007-2008, cuando comenzó a dejar marca, logrando el campeonato de goleo individual y ganando la orejona con el Manchester United contra el Chelsea en los tiros penales. El equipo de Sir Alex Ferguson salió victorioso en Luzhniki aquella noche, y aunque aún no lo sabíamos, estábamos viendo cómo nacía el legado de Mr. Champions. La Champions League conoció en 2008 a Cristiano Ronaldo, quien junto con el Manchester United regresaba a la final, buscando ser el primer equipo desde el cambio de nombre en 1992 en repetir como campeón. En aquella instancia, se dio el enfrentamiento que marcaría a toda una generación, ya que el rival de los Red Devils era el Barcelona, quien ya no tenía a Ronaldinho, pero contaba con un joven e innovador estratega de nombre Pep Guardiola, y un joven argentino que daba mucho y prometía todavía más en Lionel Messi. Messi, quien se sabe que no es precisamente muy alto, nos regaló una de las fotos más recordadas en la historia de la Champions, dando un épico salto para marcar de cabeza uno de los goles con los que los culés se coronarían campeones. El Inter de Milán en 2010 se trata del campeón más internacional en la historia de la Champions League, y no solo lo digo por el nombre. El Inter de Milán de José Mourinho tuvo una gran campaña para llevarse la orejona. Derrotaron al Chelsea en octavos, al CSKA de Moscú en cuartos, al poderoso Barcelona de Pep Guardiola y Messi en semifinales, y al Bayern Múnich en la final en el Santiago Bernabéu con doblete de Diego Milito. La gran peculiaridad de este equipo fue la internacionalidad mencionada al principio, ya que del 11 que jugó la final, no tenían un solo jugador italiano en la alineación. El Barcelona, Pep Guardiola y Lionel Messi regresaban al máximo escenario del fútbol europeo cuando se dio una revancha contra el Manchester United. El United ya no contaba con Cristiano Ronaldo en su equipo. Aún así, el enfrentamiento Messi contra Ronaldo se dio en las semifinales, cuando el Barça enfrentó a Cristiano y a su nuevo club, el Real Madrid. En esa serie, el argentino dio un recital de fútbol en el Santiago Bernabéu, dándole el boleto a Wembley a su equipo. En la final, el United no le complicó mucho la vida al Barça, quien ganó su segunda Champions en 3 años. Por primera vez en la historia de la Champions League, un equipo jugaría la final en su propio estadio.
teniendo el Bayern Múnich la suerte de llegar a la final a disputarse en el Allianz Arena. Su rival sería el Chelsea, que tras una desastrosa temporada en Premier League, bajo el mando de André Villas-Boas, tuvo que recurrir a un auténtico bomberazo con Roberto Di Matteo. El italiano venció sorpresivamente al Barcelona en semifinales con una de las actuaciones defensivas más legendarias en la historia, y en la final se fue hasta los penales para ganarle la Champions en su propia casa a los bávaros, salvando así los Blues una temporada para el olvido y coronando el proyecto que comenzó su dueño, Roman Abramovich. Una final muy alemana fue la que se jugó en Wembley en el 2013, cuando la potente maquinaria bávara de Jupp Heynckes se topaba al fútbol heavy metal de Jürgen Klopp y su Borussia Dortmund. El Dortmund era el equipo sensación de Europa, con un gran estilo de juego y futbolistas de gran nivel como Mario Götze, Mats Hummels y Robert Lewandowski. Eliminaron al Shakhtar en octavos de final, a la revelación del torneo, el Málaga, en cuartos, y le dieron un baile al Real Madrid en semifinales. Para su mala suerte, el Bayern Múnich dio un gran partido en Wembley, y un gol de Arjen Robben a 3 del final le dio la copa a su equipo. Los tres jugadores antes mencionados, Götze, Hummels y Lewandowski, terminarían jugando en el Bayern. Después de 12 años, muchos fracasos, una gran cantidad de fichajes galácticos, entrenadores y decepciones, el Real Madrid finalmente regresaba a la final de la Champions. Su rival sería el rival de la ciudad, el Atlético de Madrid, quien regresaba a una final por primera vez en 40 años. Colchoneros y merengues habían pasado por etapas muy distintas en sus tiempos de sequía, sufriendo el Atleti años de irrelevancia e incluso descensos, mientras que el Madrid fichaba galáctico tras galáctico, ganando copas, ligas, entre otras cosas. El juego andaluz fue épico. Diego Godín puso enfrente al Atleti, que se veía campeón, hasta que al 93, Sergio Ramos mandó el juego al tiempo extra con un certero cabezazo. En el tiempo extra, el Atleti estaba deshecho y recibió 3 goles, ganando el Madrid la tan codiciada décima por 4-1. La era de Pep Guardiola había terminado después de la temporada 2011-2012. El legendario entrenador dejó al equipo que lo vio nacer tanto en la cancha como en los banquillos. Pero el Barcelona no necesitaba reconstruirse, solamente necesitaba recargarse. Para la temporada 2014-2015, con uno de los ataques más explosivos en la historia, con Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar, derrotaron 3-1 a la Juventus en el Olympia Stadium de Berlín. El equipo de Luis Enrique fue superior desde el arranque, ganando los blaugranas su quinta y hasta la fecha última Copa de Europa. Por tercera vez en la historia, una final se daba por segunda ocasión 2 años después de la primera. El Real Madrid, entrenado ahora por la leyenda del club Zinedine Zidane, enfrentaba al Atlético de Madrid, que, una vez más, hacía la hombrada metiéndose hasta la instancia definitiva de la competición. La final terminó 1-1 tras 90 minutos, al igual que la de 2014, con la enorme diferencia de que el Atlético logró pasar el tiempo extra sin contratiempos para llegar a la tanda de penales. De poco sirvió el llegar hasta ahí, ya que los merengues ganaban la tanda luego del fallo de Juanfran y el acierto de Cristiano, quien ganaba la tercera Champions de su carrera. Tomó 25 años para que un equipo repitiera como campeón de la Champions League, consiguiendo el Real Madrid el primer bicampeonato ante la Juventus en Cardiff, ganando 4-1. El Madrid fue el amo y señor de la fase de eliminación directa, derrotando al Napoli, al Bayern y al Atlético una vez más, para llegar a la final, perdiendo únicamente el partido de vuelta de la semifinal ante los colchoneros. En la final, poco importó el golazo de Mandzukic, ya que el doblete de Cristiano, junto con los goles de Casemiro y de Asensio, le dieron el triunfo a los españoles. Esta Champions vio 2 grandes animadores, con el sorpresivo Leicester City llegando hasta los cuartos de final y el histórico Mónaco de Bernardo Silva y un joven de 17 años llamado Kylian Mbappé llegando hasta las semifinales. No conformes con el bicampeonato, el Real Madrid conseguía un triunfo más, cerrando así un histórico tricampeonato, llegando a la final para enfrentar al rejuvenecido Liverpool, que tras varios años de merodear la media tabla en la Premier League y de no poder salir de la Europa League, había conseguido regresar a la élite europea de la mano de su nuevo entrenador, Jürgen Klopp. Este partido es y será siempre recordado por un nombre, Loris Karius, arquero alemán del Liverpool que tuvo 2 errores que resultaron de manera directa
en goles para los merengues, que añadidos a la impresionante chilena de Gareth Bale, derrotaron a los Reds 3-1. Este sería el fin de una era. Poco después, se anunció la salida de Zinedine Zidane del banquillo blanco y la de Cristiano Ronaldo del equipo, partiendo hacia la Juventus. El bicho agregó 4 copas a las vitrinas merengues, muchos goles y una gran cantidad de alegrías. La Champions League 2018-2019 es la mejor edición del torneo europeo en la historia, en especial a partir de la ronda de cuartos de final. La cantidad de momentos, partidos legendarios, equipos sensación, jugadores revelación, remontadas, goles de último minuto, entre otras cosas, fueron la receta perfecta para un torneo que pasó a la historia. La idea de una final soñada entre el Barcelona y el Ajax se desvaneció en un instante, gracias a una ventaja perdida, 4 goles, un tiro de esquina, un Anfield que se convirtió en el jugador número 12 del Liverpool y un gol de literal último segundo de parte de Lucas Moura. Tottenham y Liverpool se vieron las caras en la final en Madrid, en un partido algo olvidable en el que Liverpool derrotó a los Spurs 2-0, con los goles de Salah y de Origi. La Champions de la temporada 2019-2020, así como el resto de las ligas deportivas y prácticamente todo el mundo, se detuvo por completo poco después de dar inicio a la ronda de octavos de final debido a la pandemia de COVID-19, siendo uno de los partidos que sí se llegaron a disputar de aquella ronda, el Atalanta contra Valencia, considerado por muchas personas como el partido cero que ayudó a esparcir el virus por gran parte de España. La competición se retomó en agosto con un formato de Final 8, jugado en el Estadio da Luz a un solo partido, llegando a la final el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. La final fue más pareja de lo esperado, en especial después de la paliza que le dieron los teutones al Barcelona en cuartos de final de 8-2, pero el gol de Kingsley Coman fue suficiente para darle la orejona más extraña que se ha jugado a los alemanes. La temporada 2020-2021 fue un poco más normal para la ronda de eliminación directa, regresando al formato de ida y vuelta que se ha usado desde 2004. Los dos finalistas eran clubes ingleses, el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, quien regresaba a la final por primera vez en 10 años desde su época en el Barcelona, y el Chelsea, que una vez más sufrió al principio de la temporada bajo el mando de Frank Lampard, trayendo como reemplazo a mitad de año al alemán Thomas Tuchel. El partido fue muy táctico, siendo el error más notorio en este aspecto la alineación de Guardiola, quien decidió jugar sin un contención fijo, algo que le costó el juego, que fue ganado por el Chelsea por la mínima, gracias a un gol del alemán Kai Havertz. Una vez más, un bomberazo le daba la orejona a los Blues. Una campaña de Champions League llena del poder de la amistad de parte del Real Madrid los llevó a París, en donde los esperaba el Liverpool, que buscaba la revancha por lo sucedido 4 años antes. Los Reds llegaron a la final después de vencer al sorprendente Villarreal, que como en el 2006 se coló hasta las semifinales, mientras que el Real Madrid, haciendo uso de mística pura y de legado merengue, remontó en octavos ante el PSG, remontó en cuartos ante el Chelsea y remontó en semifinales contra el Manchester City. La final no tuvo esa mágica remontada merengue, pero el solitario gol de Vinicius Jr. le dio la número 14 al Real Madrid, que fue cargado por el gran nivel de su portero Thibaut Courtois.